Quisiera hablar un poquito de los argumentos que hay a favor y los argumentos que hay en contra de esta institución, porque pues, como todo tiene contradictores. Obviamente acá los contradictores van a ser los órganos de cierre. Los órganos de cierre, Consejo de Estado, Corte Suprema de Justicia, son los directamente afectados. Y son los directamente afectados porque antes tenían la última palabra, después de la posibilidad de interponer tutelas contra sentencias, ya no tienen la última palabra. Ya la última palabra, aunque la Constitución no lo diga expresamente, la tiene la Corte Constitucional. De ahí el tan famoso choque de trenes entre las jurisdicciones. ¿Qué ha dicho el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia frente a la procedencia de tutela contra sentencias? Ha dicho, no, eso no existe, la Corte declaró inexequible esa institución en el 92, en la sentencia C-543, la que mencioné al comienzo. Ha dicho, la cosa juzgada y la seguridad jurídica implican que más de la tutela contra sentencias. Ha dicho que no se puede crear un sistema judicial paralelo. Ha dicho también la Corte Suprema de Justicia del Consejo de Estado que la Corte Constitucional creó jurisprudencialmente un código de procedimiento de la tutela contra sentencias y que el único pues, que puede legalmente pues, hablar o regular los procedimientos es el Congreso y que ahí hay un vicio de competencia. También ha dicho el Consejo de Estado que realmente lo que el constituyente quiso decir en el artículo 86 de la Constitución no era que la tutela procedía contra cualquier autoridad pública, sino que lo que quería decir era que procedía contra cualquier autoridad administrativa. Pues ante esos argumentos del Consejo de Estado y de la Corte Suprema, que son más o menos los mismos, ellos al unísono dicen que es un imposible jurídico una tutela contra una sentencia. La Corte pues ha dado respuesta. Y ha dado respuesta en una sentencia que me parece fundamental. La sentencia C-590 de 2005. Ahí la Corte hace un análisis de toda la línea jurisprudencial y le responde al Consejo de Estado y a la Corte Suprema. Entonces dice la Corte, no permitir la tutela contra sentencias sería restarle efectividad a los derechos fundamentales y restarle efectividad en el ámbito judicial, y ahora ya todo se constitucionalizó hasta los procesos ordinarios y contenciosos administrativos. La Corte ha dicho, las sentencias, si quieren ser verdaderas sentencias, deben tener un mínimo de justicia, y el mínimo de justicia es el respeto a los derechos fundamentales. Y la Corte ha planteado que si se quiere verdadera seguridad jurídica, no es el camino más adecuado impedir la tutela contra sentencias, sino que el camino más adecuado es la tutela contra sentencias precisamente para que no haya varias interpretaciones de los derechos fundamentales y así entonces varias constituciones, una del Consejo de Estado, otra de la Corte Suprema, otra de la Corte Constitucional, que si sus decisiones no son impugnables, entonces serían la última palabra. La Corte ha dicho, si queremos seguridad jurídica, lo que necesitamos es una sola constitución, y lo que necesitamos es unificar la interpretación de los derechos fundamentales vía tutela contra sentencias, vía también revisión. La Corte, este argumento creo que se une a lo primero que empecé diciendo, ha planteado que la tutela contra sentencias es el mejor camino para buscar que una jurisdicción tradicional, formalista, aunque no en todos los casos, anterior a la Constitución del 91, que tiene otra idea de derecho, buscar que esas jurisdicciones, como la ordinaria y la contenciosa administrativa, que la mayoría de veces se dedican a fallar conforme a la ley, pero no conforme a la Constitución, la Corte ha dicho, la tutela contra sentencias, lo que sirve o lo que busca en últimas es implementar la cultura constitucional en todas las jurisdicciones. Esos son los argumentos que plantea la Corte. Ya para finalizar, la tutela contra sentencias, que tiene amigos y enemigos, que tiene argumentos a favor y argumentos en contra,
creo que va a ser un problema que sigue y va a seguir vigente en el derecho colombiano por muchos años, por un error quizás de redacción de la Constitución. Y el error de redacción de la Constitución es que no vemos claramente cuál es el órgano de cierre. Entonces, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia pueden seguir diciendo en el futuro que ellos son órganos de cierre en materia ordinaria, en materia contenciosa administrativa, y que por eso sus decisiones no pueden ser discutibles por otro juez. Y si se entiende que la Constitución dice que hay 4 órganos de cierre, ahí tendríamos que incluir también al Consejo Superior de la Judicatura, el argumento de ellos parece razonable. No obstante, hay doctrinantes como Carlos Bernal Pulido, que dice cosas muy inteligentes al respecto cuando plantea, pues bueno, el intérprete de la ley, dado que la ley es una norma inferior a la Constitución, no puede ser superior al intérprete de la Constitución. Si hay una relación jerárquica ley-constitución, el intérprete autorizado de la ley debe estar subordinado al intérprete autorizado de la Constitución. Ese punto, que podríamos decir es un problema orgánico del diseño de la Constitución, que no dejó claramente expresado que la Corte Constitucional es órgano de cierre, creo que ahora hay que añadirle otro punto mucho más complejo. Lo normal y lo general ha sido que cuando se interpone una tutela contra una sentencia de los órganos de cierre, los órganos de cierre, Consejo de Estado y Corte Suprema de Justicia principalmente, no le den trámite a la tutela, o que cuando le dan trámite y la Corte ordena dejar sin efecto la sentencia y proferir una nueva sentencia que sí se ajuste a los derechos fundamentales, pues no cumplen la decisión de la Corte. Eso ha llevado a que el problema de la tutela contra sentencias y el choque de trenes trascienda el ámbito nacional y ya se vuelve un problema internacional. Y un problema en el que interviene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Al menos pasó en el caso Antolínez Cadena, que es muy famoso, es otra vez un empleado del banco, del Banco de la República, bueno, sí, del Banco de la República, y este señor pierde un proceso ordinario por un requisito de forma, pues. Más o menos la Corte Suprema de Justicia le dice, sí, usted tenía el derecho, pero a pesar de tener el derecho no cumplió con la técnica del recurso de casación y entonces pues, su recurso no prospera, pero usted sí tenía el derecho. Esa decisión es obviamente impugnada ante el juez de tutela y el juez de tutela concede la tutela, luego va a la Corte a revisión y la Corte dice, no, tiene que prevalecer el derecho sustancial sobre el derecho formal y le ordena a la Corte Suprema de Justicia pues, que dicte una nueva sentencia. La Corte Suprema de Justicia nunca dicta una nueva sentencia, la Corte Constitucional profiere diversos autos tratando de obligar a la Corte Suprema de Justicia, no lo hace, y pues el ciudadano, ante esa indefinición del derecho, decide recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se admite la solicitud y en estos momentos pues está en trámite. Igual sucede en el caso de Ferrovías con Rosario Bedoya, donde ante esa puja entre los dos órganos de cierre, uno que ordena cumplir una sentencia de tutela, el otro que no quiere cumplir la sentencia de tutela, pues ella también recurrió a la Comisión Interamericana y estamos pendientes de qué se va a decidir allí. Ya para cerrar, quiero solo recordar la tesis con la que empecé. Si la tutela es un mecanismo inicial que es aplicable en diversos ámbitos, si la tutela está presente en la relación padre-hijo, porque hay derechos fundamentales, trabajador-empleador, estudiante, institución educativa, ciudadano, Estado, era apenas obvio pensar que la tutela también
debía estar presente, tenía que estar presente en la relación pues, juez, procesados, juez, partes. Y si los derechos fundamentales también están en todas partes y el proceso sí que tiene derechos fundamentales, empezando por el debido proceso, era posible que ante los errores del juez se violara derechos fundamentales, y si se violaban derechos fundamentales, la tutela que se puede interponer ante cualquier autoridad pública, pues se podía interponer también contra un juez. Por más cosa juzgada que exista o creamos que exista, por más seguridad jurídica, aunque esa seguridad jurídica y cosa juzgada puede ser la misma corte, nunca ha sido absoluta, si no, no existiría el recurso extraordinario de revisión. Lo que quiero, y esa era mi tesis, para los que no son abogados, es simple y llanamente la tutela también procede ante los jueces, porque los jueces también pueden violar derechos fundamentales, y la Corte tiene toda una línea jurisprudencial donde ha ido decantando en qué casos, cuándo y cómo es procedente este recurso. Era solo eso y muchas gracias.